Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar entonces. Vamos a orar primero, ¿ya? Inclina su rostro. Señor, te damos gracias por estar con nosotros, por manifestarte en este lugar, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Te queremos pedir, Señor, que tú vengas y hables tú, Señor, tu Espíritu Santo, y que sea con el poder tuyo, no solo palabras, sino con tu poder, Señor. Que cada corazón pueda entender y pueda ser transformado a través de esta palabra que es como una espada en tus manos, Espíritu Santo. Yo te doy muchas gracias porque sabemos que todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo será hecho. Amén. La semana pasada, nosotros, o sea, el punto más importante de la prédica la semana pasada fue, y como se llamaba la prédica, es que nosotros tenemos el mismo don que los apóstoles. Y cuando Pedro le cuenta, ¿no es cierto?, a su iglesia, quiero repetir un poco la palabra para que nos acordemos, cuando Pedro le cuenta a su iglesia de Jerusalén y lo cuestionan por haber ido a los gentiles, ¿no es cierto?, a la casa de Cornelio, y voy a leer dos versículos en Hechos 11 del 13 y 14 nomás, 13, 14 y 15. Voy a repetirlo, ya fue la semana pasada, pero quiero partir de ahí. Entonces, Pedro les empieza a contar todo lo que pasó en la casa de Cornelio, y dice que Cornelio nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Voy a leer hasta el 18, ya. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. No sé si se dan cuenta, él habla y el Espíritu Santo cae. O sea, esas dos cosas nunca pueden ir separadas. Y yo se los voy a demostrar con la palabra. El cristiano tiene dos armas: la prédica y el poder de Dios. No hay nada más. Eso es lo que nosotros tenemos. Todas las otras estrategias son de hombres y son idolatría, porque hay idolatría al hombre. El Señor nos entregó la prédica y el poder de Dios. Entonces, Pedro dice: hablé y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Algo que debe ser, y yo he estado insistentemente, ustedes vean las prédicas anteriores, insistentemente pidan con desesperación el Espíritu Santo, por favor, pídanlo, oren por ese Espíritu Santo, porque es la única manera, hermanos míos, de que no nos engañen, de que no nos mientan. El enemigo es especialista en poner lo que él quiere poner en tu mente, pero con el Espíritu Santo no puede. Y esa es la manera de entender. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: no salgan, escuchen esto, no salgan de Jerusalén sin el Espíritu Santo. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo, conformarnos con bueno, parece que se manifiesta, parece que tengo el poder, parece. No puede ser eso. Porque van a ser engañados por el enemigo. Y por eso, ahora entiendo por qué tanta insistencia que yo tenía de pedirles a ustedes: por favor, busquen el Espíritu Santo. No sé si se acuerdan, pero vean la prédica para que se acuerden. Busquen el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo vamos a ser engañados. Y están siendo engañadas muchas personas con esto. Entonces, dice, después de que cae el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sobre ellos, él se acuerda que debemos ser bautizados después de Cristo. Todo cristiano debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso, en Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si es que, porque hay posibilidades que los cristianos no lo tengan. Pero si no lo tienen, dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, tú crees que eres cristiano, pero eres todavía esclavo del enemigo y hace lo que quiere contigo.
Y te pone donde quiere y te saca donde quiere y cuando quiere. Después dice de esto, si Dios pues, y aquí viene lo importante, le concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, cuando cayó el Espíritu Santo, Pedro dice, a ellos se les concedió el mismo don que tenemos nosotros. Y por eso yo abogaba la semana pasada que nosotros debemos tener la misma palabra y el mismo poder de los apóstoles. Y que es mentira que hoy día no funciona y hemos acomodado, como decía yo, el Evangelio a nuestro tamaño. Yo es verdad que no resucito muerto, pero tengo que hacerlo algún día. Esa es mi meta, porque tengo que hacer las mismas cosas y aún mayores que las que hizo Jesucristo cuando yo tengo el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos hacer eso. No es una opción, es una obligación de un cristiano. Como decía Natalia en el miércoles, los que no van el miércoles, cuando uno solamente dice la palabra es una filosofía más. Y todos estos que creen que saben todo, la pescan como una filosofía más y la ponen al lado de sus filosofías. Y no sirve para nada el Evangelio así. El Evangelio se convierte en espada en las manos del Espíritu Santo. Si no, no es espada, es un libro más. No sirve para nada sin el Espíritu Santo. Te discuten con ignorancia, te dicen, no, pero si esto de acá, dicen acá, y te dejan. Pero cuando tú muestras el poder, eso quebra toda resistencia. Y por eso Jesucristo, sus apóstoles, Pablo, y si ustedes se interiorizaron un poco en la historia del Evangelio, desde Martín Lutero hasta hoy día, solamente hombres que han mostrado el poder de Dios han liderado avivamientos en el mundo. No hay ningún avivamiento en la historia del Evangelio sin poder de Dios. Entonces hay iglesias que no tienen el poder de Dios y que están solamente hablando palabra, están perdidas. Están perdidas, pero tiene que de ahí a veces salen hombres que empiezan a mostrar el poder de Dios. Y eso, gracias a esos hombres, este Evangelio se ha mantenido hasta hoy día, desde Jesucristo hasta hoy día. Por favor, averigüen, lean. No hay avivamiento sin el poder de Dios. No hay Evangelio sin el poder de Dios. Eso lo prediqué hace poco. Sin Evangelio, sin poder de Dios, no hay Evangelio. Entonces, ¿por qué estaba predicando todo esto? Para evitar que fueran engañados. Y vamos a seguir con la palabra, porque no voy a seguir diciendo las cosas. Me estoy adelantando. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, cuando vieron que el Espíritu Santo, el poder de Dios, los que estaban cuestionando a Pedro por haber ido donde los gentiles, donde gente que no era hebrea, cuando vieron que el Espíritu Santo respaldó, se acabó la discusión. ¿Se dan cuenta que con palabras le hubieran pegado o lo hubieran asesinado a Pedro porque fue donde Cornelio? Por traidor, por ir a donde los gentiles. Pero cuando ellos vieron, y él se preocupó de llevar 6 personas con él a visitar a Cornelio. Cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, se acabó la discusión. Se acaba la pelea, se acaba cualquier discusión cuando tú muestras la gloria de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si alguien quiere otra cosa, después lo conversamos, ¿ya? En 1 Corintios, capítulo 1, voy a leer del 18 al 31. Largamente la palabra, porque la palabra, dicha con poder, es poder de Dios, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Miren lo que dice Pablo aquí, a los corintios. Los corintios, como decía Natalia, son griegos, gente que les gusta la sabiduría. Ahí salen todos los filósofos y toda la idolatría a la sabiduría humana, ¿ya? Ahí nace la sabiduría humana que le ha hecho tan mal a la sabiduría verdadera que es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Y saben por qué pueden discutirnos? Porque no mostramos el poder. Porque cuando se muestra el poder se acabó la discusión, como se acabó la discusión en lo que acabo de leer. No sé si se dan cuenta. Bueno, un poco. Entonces empezamos en el 18. Corintios 1, 18. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, ¿ya? Pues escrito está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Están entendiendo eso, no es cierto? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí dice, los judíos piden la muestra del poder de Dios. Esas son las señales. ¿No es cierto? Y los griegos buscan la sabiduría humana. ¿Ya? Pero nosotros, escuchen lo que dice Pablo, es que Pablo es muy inteligente, está inspirado absolutamente por Dios. Mira lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para los judíos que pedían, ¿no es cierto?, señales, Cristo, poder de Dios. Para los griegos que pedían sabiduría, Cristo, sabiduría de Dios. Por eso debemos predicar Jesucristo. Está el poder y la sabiduría, la prédica es la sabiduría de Dios. Ahí está todo. Y ahí se acabó la discusión. Pero es con el poder del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden? Eso es fundamental, hermanos míos. No podemos apartar las dos cosas. Y yo me aprendo la palabra, la recito, y el Señor no se manifiesta a través tuyo. Y Paul leía en Juan 14, el que cumple mis mandamientos, dice Jesucristo, ese mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Cuando hay manifestación de Dios, hermanos míos, porque hay cumplimiento del mandamiento. Anótenlo en su corazón eso. Eso es. Y vamos. Entonces dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está lo que ellos piden, ¿no es cierto? Unos pedían señales y los otros pedían sabiduría. Ahí está, en la prédica de la cruz que está hablando él. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está de nuevo. La sabiduría de Dios comparado con la sabiduría del hombre y el poder de Dios comparado con el poder del hombre. Está hablando, ¿no es cierto? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Está hablando de sabiduría. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está hablando de poder. Entonces, sabiduría, palabra y poder van juntas. No sé si me están entendiendo. Es que es fundamental que entendamos esto. Es fundamental. Porque ese es el Evangelio. Ese es el cristianismo. No las estrategias humanas como hay hoy día. Y vuelvo a insistir, soy insistente en esto. Vean la historia del Evangelio. De la gente evangélica. ¿Dónde se manifiesta el Señor y por qué han habido los avivamientos? Porque esta palabra se cumple. Lo que estoy leyendo ahora. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí está de nuevo la sabiduría, ¿no es cierto? Lo necio escogió Dios para mostrar su sabiduría. Y avergonzar a los que se creen sabios, a los filósofos. El Señor los avergüenza con su sabiduría. Pero ¿cuándo entendemos la sabiduría? Cuando tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Entonces dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Gente que es débil se convierte en gente muy fuerte a través del poder de Dios. Muy poderosa. Eso está diciendo aquí, no lo estoy diciendo yo. ¿Ya? Se lo estoy poniendo en la tierra. ¿Ya? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, en nadie más. Es el Señor el que tiene todo. Nosotros somos vil, necios, débiles. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por el Señor, ¿no es cierto? Por Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo Jesús fue hecho por Dios en nosotros. Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que cuando nos gloriemos en ese Jesucristo que nos da todo lo que acabo de leer. Entonces, hermanos míos, el punto de esto, que sin Él, sin el Espíritu Santo, nosotros somos presa fácil del enemigo de ser desviados. Y estoy hablando y le voy a hablar gente que incluso ha tenido el Espíritu Santo. Gente que ha sido iluminado por el Señor, ha sido bendecido por el Espíritu Santo y igual se desvía. En 2 de Pedro 2:20, capítulo 2, versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, salieron del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conocieron al Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que Él. Si nosotros abandonamos al Señor, abandonamos el Espíritu Santo, nos enredamos en el mundo de nuevo y nuestro estado posterior viene a ser peor que el primero. Esto es el peligro de no buscar el Espíritu Santo, porque el enemigo nos saca de donde estamos y nuestro estado después va a ser, nos vamos a enredar de nuevo en el mundo y nuestro estado va a ser peor. Y eso es muy penoso, pero así dice la palabra. En Judas, vamos a leer Judas, capítulo 1, del 17 al 23, y esto corrobora que la salvación no está garantizada. Aquí dice claramente, gente que conoció a Jesucristo, se enredó de nuevo en el mundo y su estado postrero fue peor que el primero. Aquí queda claro que nuestra salvación no es garantizada, que no depende de que yo conocí a Jesucristo, estoy en Jesucristo y eso basta y sobra. No, tarde o temprano el enemigo te puede sacar. A cualquiera. No hay nadie que no pueda ser sacado por el enemigo. Nadie está libre de perderse. Por eso que debemos mantener nuestra relación con el Señor diaria, no de vez en cuando, diaria, para mantenernos en su poder, en su sabiduría. Es la única manera de mantenerse en su poder y en su sabiduría. Entonces vamos a leer Judas 1, del 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas está recordando, uno de los apóstoles está recordando lo que dijeron los apóstoles. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Por eso yo ahora entiendo por qué predicaba tanto que busquen el Espíritu Santo. Porque cuando tú no tienes el Espíritu Santo traes división. Así dice aquí. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Está el Espíritu con mayúscula. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuestras oraciones, cuando vamos a hacer ayuno y todo eso, tiene que ser en el Espíritu Santo. Si no, nuestras oraciones no valen. Por eso es desesperación que les pido, busquen el Espíritu Santo. El Señor dice que nos da el Espíritu Santo, así como nos da un padre da pan, huevo y pez, como los padres siendo malos damos esas cosas, el Señor nos da el Espíritu Santo si se lo pedimos. Pero hay que pedírselo con fe, o sea, realmente creyendo que eso me lo va a dar el Señor. Porque si el Señor ve en tu corazón que no hay fe, que tú lo estás pidiendo solamente para tu gozo y no para lo que debe ser pedido, para que podamos vivir para Jesucristo. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo pasamos a ser de Cristo. Él es nuestro dueño y vamos a vivir para Él. Pero si tú quieres vivir para ti y quieres el Espíritu Santo, ahí estás en problema de nuevo.
Mucha gente quiere tener las dos cosas y no se pueden tener las dos cosas porque el Señor dice que debemos sacar los ojos del mundo y poner los ojos en el Señor. Y esa es la única manera, cuando tú te entregas tu vida a Dios, es la única manera que nosotros vamos a tener el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Hay que entregar su vida. El otro día, cuando tuvimos la vigilia, yo llamé adelante para consagrarse, ¿cierto? Consagrarse y entregarse completamente al Señor. Y muchos salieron adelante. Bueno, hermanos míos, eso es consagrarse. Consagrarse al Señor es entregar completamente tu vida a Él. Y entonces el Espíritu Santo va a estar contigo. Y entonces Jesucristo va a mostrar su gloria en ti. Y entonces no vas a ser engañado por el enemigo. Porque si tienes un pie en el mundo y un pie acá, el enemigo tarde o temprano te va a sacar. Tarde o temprano te va a sacar. Y lo he visto de los 10 años que tenemos esta iglesia. La gente que no quiere ser de verdad, que no busca al Señor con honestidad y no tiene el Espíritu Santo, tarde o temprano el Señor lo saca. O sea, el enemigo lo saca. Y lo saca. Y desgraciadamente la gente que fue sacada antiguamente, se perdieron todos. Ninguno siguió en una iglesia. Quizás en iglesia, pero muy poquito en iglesia, la mayoría se fueron de la iglesia. Y yo he visto las otras iglesias que ha pasado lo mismo pasa con la gente. Se pierden, porque no tienen el Espíritu Santo. No es porque si te vas de la iglesia. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes irte a cualquier iglesia y tú llevas el Espíritu Santo contigo. A cualquier iglesia. Y ahí no te vas a perder, porque tú tienes una relación directa con Dios. Y tú puedes estar en cualquier lugar y vas a llevar la gloria de Dios donde estés. Porque el ministerio te lo da el Señor, no la iglesia. El liderazgo te lo da el Señor, no la iglesia. Entonces, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados míos, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo y dónde edificamos nuestra fe? Orando en el Espíritu Santo. Porque yo veo mucha gente que ora horas y horas y no son transformadas. Y el Espíritu Santo te tiene que transformar. Y tiene que empezar a manifestarse en ti. Porque la labor del Espíritu Santo, hermano, para tu información, es transformarte y prepararte como templo de Él. Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la primera labor del Espíritu Santo es transformarte. Para que tú seas ese templo. Y Él pueda mostrarse a través tuyo. Pero si no hay transformación y pasas horas orando, quiere decir que estamos en problemas de nuevo. ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos pasando tiempo y no somos transformados? ¿Por qué? Y seguimos con los mismos pecados, con las mismas amarras, con las mismas cosas. ¿Por qué? Después de esto que dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia, después de orando en el Espíritu Santo, dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cómo puedes arrebatar del fuego sin el poder de Dios tú? ¿Cómo le puedes quitar a una persona de Satanás, de las garras de Satanás, sin el poder de Dios? Dime, ¿cómo lo puedes hacer? No se puede, por hermano. Por eso que el Señor dice que los que creen en mí sacarán demonios, sanarán enfermos, etcétera, etcétera. No se puede sacar de las garras de Satanás una persona sin poder de Dios. Y aquí dice que arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso ya no tienen vuelta. No lo voy a analizar, ni sé, no podría tampoco analizarlo porque no. Solo dice eso nomás, que hay gente que uno no debe tocar ni su ropa. Yo no sé cómo pueden estar tan podridos como a que uno no pueda tocar ni la ropa. No lo analicé ni lo quiero analizar tampoco. Yo creo que no es el caso de hoy día. Pero hay gente así. Y ¿saben qué? A mí el Señor me mostraba esta semana que nosotros para predicar el Evangelio de verdad con poder, no tenemos que disminuir la miseria del hombre que está fuera del Señor. El Señor
muestra, no sé si se acuerdan ustedes, el valle de los huesos secos, cuando hay puros huesos nomás. Y le dice a su profeta que empieza a profetizar y empiezan a traer carne y empiezan a juntar los huesos primero, después traen carne y arman la y después le dan vida. Ese es el estado del no creyente. No solo está podrido como oraba mi hijo Juan Pablo, y está corrompido y degenerado, sino que está muerto. Está muerto. Por eso se muestra en Ezequiel ese hecho que Dios le dice al profeta y lo hace a través de un hombre, que resucite a esos muertos. Esa es la labor del cristiano, hermanos míos. Y tú no puedes juntar huesos secos con la pura palabra. Tiene que estar la presencia del Espíritu Santo como estaba ahí. Esa es la verdadera condición del hombre que no está con Dios. Y nosotros tenemos que contar esa condición y saber esa condición para que todo el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Porque si nosotros le quitamos, decimos que están corrompidos nomás, no están corrompidos, están muertos, absolutamente muertos, sin ninguna posibilidad, no tienen posibilidad de vivir esa gente. Necesitan el poder del Espíritu Santo y si nosotros no lo tenemos, estamos perdiendo el tiempo como cristianos, no vamos a hacer nada, no vamos a dar fruto nunca. Nunca vamos a dar fruto si no tenemos ese poder que Dios nos da para los que creen en Jesucristo de verdad. ¿Me están entendiendo? Es fundamental. Los pastores que están sin el Señor no pueden resucitar muertos. Esos son los muertos que está diciendo el Señor. La gente sin Cristo está muerta. Dice, están muertos, Pablo dice, están muertos sus delitos y pecados. Se necesita el poder de Dios para resucitar. Y el Espíritu Santo dice, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Si mora en vosotros, dice, estoy leyendo en Romanos, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, resucitará. La palabra aquí dice vivificará, pero dice resucitará en el original. Vuestros cuerpos mortales. Están muertos, hermano. Sin el poder del Espíritu Santo, escúchenme bien, y la palabra que van juntas, no hay evangelio. Y el Señor nos mandó a predicar el reino de Dios y el arrepentimiento. ¿Cómo se va a arrepentir, hermanos míos, un muerto? Traten de hacer arrepentir un muerto. Tiene que resucitarlo primero para que entienda su pecado y para que el Espíritu Santo lo pueda redarguir de pecado y se pueda arrepentir. Y entonces viene el perdón de Dios y ahí entra el Espíritu Santo a hacer la obra de transformación y de santificación y lo que leí hace poco. Y redención. Está bueno esto. Esto es sabiduría de Dios, hermanos míos, lo que les estoy predicando yo. Créanme, vean, por favor, las iglesias están muertas porque no está el Espíritu de Dios. Y están todos felices porque entre muertos no se reconocen a los vivos. No ven los que están vivos. Y yo he estado predicando hace 10 años, esto que estoy predicando y cada vez con más intensidad, y hay mucha gente que no cree. Y siguen sin el Espíritu Santo. Y se van a perder. Tarde o temprano el Señor los va a sacar porque el Señor necesita un ejército que tenga el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no sirven, no son ejércitos. ¿Me están entendiendo? Sin el Espíritu Santo el Señor los va a desechar. Como hizo cuando mandó a Gedeón. Gedeón juntó 32.000 hombres para ir en contra de los amalaitas. 32.000 hombres juntó Gedeón. Y era un campesino y él no quería ir. Pero el Señor le dijo, anda. Y le dio unas demostraciones sobrenaturales para que él creyera que el Señor lo estaba mandando. ¿Sabes cuántos soldados le dejó el Señor? 300. Los otros no servían. ¿Y sabes qué es lo que hizo el Señor? No le dijo, ya llévalo para que los asustemos. Mándalos para la casa. No sirve. Porque no habían doblado sus rodillas al enemigo. Esa es la razón por qué los desechó el Señor. Y no pudieron participar de esa tremenda victoria que el Señor le dio a Gedeón con 300 hombres.
Y dice después, para terminar esta palabra, bueno, ya terminé ya, aborreciendo su ropa contaminada. Entonces vamos a pasar a Mateo 8, cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Quiero repetir esto porque es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muchos dicen, y ustedes van a escuchar, que la salvación no se pierde. Pero yo digo que se pierde. Porque si no sería muy injusto que una persona que se porta como demonio tenga acceso al reino de los cielos. Sería muy injusto. Y uno que es santificado y que vive en el Espíritu Santo y todo, y que vive de acuerdo a la palabra, se vaya igual junto con el demonio de brazos al cielo. Sería muy injusto. Por lo tanto, como dice la palabra, se pierde. Y quiero leer esto. Jesús sana al siervo de un centurión, porque ahí está claro que los hijos de Dios, que fueron un día hijos de Dios, también se van al infierno. ¿Ya? Dice Mateo 8, el 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, porque el centurión le dice, ¿sabes qué, Jesucristo? No vayas a mi casa. Estoy resumiendo, ¿ya? No voy a decir la palabra textual. No vayas a mi casa, basta con que tú des una orden, porque yo soy hombre que tengo bajo mi cuidado, hombre, y yo les digo que vayan y ellos hacen. Y como tú tienes la autoridad, ora, o sea, di que mi siervo se sane y se va a sanar. Entonces Jesucristo, al escuchar esto, dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, vendrán de todas partes y entrarán al reino de los cielos. Hombres como este, que no era hebreo y que tenía una fe que sorprendió a Jesucristo. ¿Me entiendes? Mas los hijos del reino, está hablando de hijos de Dios, hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se pierde o no se pierde? Se pierde. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Y su criado se fue sanado en esa misma hora. Por la fe de ese hombre que sorprendió a Jesucristo. ¿Saben? Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando en este país. ¿Se están dando cuenta, no? Hay desastre tras desastre. Uno tras otro. Termina uno, empieza otro. Termina el otro, empieza otro. No hemos parado de los desastres. Hermanos míos, el Señor se acercó a Chile y no va a permitir pomada, ni una pomada más. Se acercó a Chile y todo lo malo lo está sacando. Y no va a permitir que pongan leyes que no deben poner, como la del aborto y las otras leyes que estuvieron firmando, que ya fueron firmadas. El Señor se acercó y no va a permitir la maldad en este país. Y si ellos no entienden claramente el mensaje que nos está dando, con todas estas tragedias que están pasando, créanme, los que son cristianos y tienen el Espíritu Santo van a ser protegidos por Dios, porque no nos va a sacar de la tribulación. Claramente en Mateo dice que por los escogidos la tribulación se acorta los años, para que no se pierdan todos, dice. Por los escogidos. Por lo tanto, vamos a participar de esa tribulación y ya empezó en nuestro país. Jesucristo está muy cerca de nosotros, porque Él tiene un plan para este país, de llevar el avivamiento desde aquí hacia otros países. Y eso lo han dicho muchos profetas, estoy repitiendo, no es que me lo dijo a mí, estoy repitiendo lo que han dicho muchos profetas. Entonces, hermanos míos, estamos en tiempos muy especiales. Ustedes verán de qué lado van a estar. Pero yo les advierto, si no tienen el Espíritu Santo, van a estar del lado que no deben estar. Así que búscanlo con desesperación. La única manera de saber si son salvos es teniendo el Espíritu Santo y la manifestación de Dios. Porque dice, Jesucristo, el que me ama, cumple mis mandamientos y a ese me voy a manifestar, no a cualquiera. Y es con la manifestación de Dios. Que tú oras y caen de rodillas, eso es escritural. Satanás no puede imitar eso. Cuando Satanás, la gente que tiene el poder de Satanás ora, se van de espalda. Eso es de Satanás. Porque la soberbia te tira de espalda. Entonces, esas cosas ustedes tienen que pensarlas y buscarlas y creerlas para que no nos engañen. Ya. Hoy no se me leyó y dijo siguiente, ¿cierto? Entonces, como leí, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, este sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora.
Pasemos a Apocalipsis 3, del 5 al 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el que venciere, ¿qué vencemos? A Satanás, pues si nuestra victoria es con sobre Satanás y de los pecados, ¿cierto? El que venciere, ese va a ser vestido de vestiduras blancas y no va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, si Dios, Jesucristo dice, o el Espíritu Santo dice aquí, no lo borraré, es que el que no venciere será borrado del libro de la vida. Por lo tanto, si no tienes el Espíritu Santo, créeme, si se está acercando al Señor, porque muchos creen que con todos los desastres, el Señor viene luego, una semana, un año, no sé. Apurémonos entonces, porque se van a perder. No los va a recibir el Señor. El sello, la entrada, el ticket de entrada al reino de Dios es el Espíritu Santo y su poder. No si yo tengo el Espíritu Santo, no, muéstrame. Por eso Pablo decía, muéstrame el Espíritu Santo. A los Corintios dijo, no voy a ver cómo ustedes hablan lindo, muéstrenme el poder del Espíritu Santo, porque el reino de Dios es poder en el Espíritu Santo. Eso es, hermanos míos, se lo he predicado, me he cansado de predicarles eso. Y todavía no veo ese poder en ustedes, en muchos de ustedes no lo veo, en algunos, muy escasos. Y se van a perder. Y el Señor los trata de convencer a través mío, porque lo que yo digo es absolutamente puesto por el Señor. Estas palabras a mí, yo le dije, Señor, no quiero hablar del tema. Por favor, dame otro tipo de cosas, para levantar la iglesia, para levantar el ánimo. El Señor me dijo, no, estas son las palabras. Me las fue dando y aquí estoy, predicándole lo mismo de siempre. Porque eso es lo que quiere Dios que ustedes sepan. Que no están seguros mientras no tengan el Espíritu Santo. Que el Señor está hablando claro para que ustedes con desesperación lo pidan. Y si no lo piden, se van a perder. El Señor los va a sacar, como a los 30 y tantos mil que sacó, que iban a acompañar a Gedeón, los sacó y los echó para su casa. Y no pudieron participar de la victoria que Gedeón hizo. Y que está aquí y está en la historia también. ¿Y saben cómo hizo que ganaran los 300? Confundió al enemigo y se pelearon entre ellos y se mataron entre ellos. No tuvieron que ni pelear, tocaban trompeta nomás los 300. Ese es Dios, hermano. Entonces, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Créanme que sí, lo necesitamos. Porque ni siquiera tenemos que pelear. Él pelea por nosotros. ¿Y qué dice después? Cuando dice que, en Apocalipsis, ¿no es cierto?, que no lo borraré del libro, dice, el que tiene oído, escuchen, hermanos míos, el Señor no nos obliga a creer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tan simple como eso. Escuchen esta palabra. Y vamos a entrar a la última palabra. No. Vamos a leer el mismo Apocalipsis, ya que estamos en Apocalipsis, el 3. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16. Y después vamos a ir a la última palabra. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, y aquí el amén. El amén, o sea, amén es, así sea, se hace. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hermanos míos, estamos llenos de esa gente, llenos. No estoy hablando de aquí, en todas partes. Todos los cristianos, la mayoría, no son ni fríos ni calientes. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos míos, la palabra dice que la iglesia, escuchen esto por favor, que esto es revelación de Dios, directa. Por eso puse esta palabra. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? El Señor dice, te vomitaré de mi boca. Yo no puedo vomitar algo que no está dentro de mi cuerpo. ¿Me están escuchando? Esto es de Dios, porque a mí no se me ocurren estas cosas. Porque yo soy débil y necio. ¿Me están entendiendo?
Entonces cuando dice, lo vomitaré de mi boca, es porque está dentro de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Son cristianos que están dentro del cuerpo. Pero como no eres tibio ni frío, como eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque el frío está afuera. El caliente está con el Espíritu Santo haciendo la obra del Señor. El tibio está dentro del cuerpo y lo vomita el Señor. Entonces, en una iglesia donde está el Espíritu Santo, y a ti te consta que está el Espíritu Santo, y si el Señor te permite irte, es porque estás en serios problemas. Te está vomitando. Te está vomitando. Y yo tengo mucha pena por los que han salido. Mucha pena por eso. Advertencia a los que pecan deliberadamente. Porque si pecáramos, Hebreos 10, del 26 al 30. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí está claro, hermanos míos. Ustedes ya conocieron la verdad, tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, quizás fueron bautizados con el Espíritu Santo y después siguieron el mundo, siguieron tibios. Y el Espíritu Santo se constriñe, se constricta y se apaga. Sonaron. Se acabó el Espíritu Santo para usted. Porque aquí dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, se van al infierno. Y los toma el Señor como adversarios, porque el Señor dice, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Entonces eres adversario de Dios. Y no te va a dejar en una iglesia que va a ser un avivamiento. Te va a sacar. El que viola la ley de Moisés por los testimonios de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, el que violaba la ley de Dios moría por 2 o 3 testigos, moría. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Por la sangre de Cristo yo entro a la presencia de Dios y empiezo esta relación de transformación con el Espíritu Santo. Por la sangre de Cristo entro al lugar santísimo a estar con Dios todos los días, porque tengo ese pase libre y debo usarlo, hermanos míos. Úsenlo. Úsenlo, por favor. Vayan al Señor todos los días. Pasen tiempo con Él, no con ustedes, con Él. Búsquenlo con desesperación. Llórenle para que venga a estar con ustedes el verdadero Dios y los convence y los transforme y les enseñe. Que yo no tenga que estarles dando estas revelaciones, explicándoles latamente cada vez que necesitan esto otro. Es la predicación. Pero ¿saben qué? Esta predicación no puede ser por años lo mismo y todavía no entienden. Muchos no entienden. No puede ser eso. Por eso el Señor decía una parábola y el que entendió, entendió, el que no entendió, no entendió. No perdía el tiempo como predicando y predicando a las mismas personas. Iba, predicaba, tiraba la palabra y los que entendían lo seguían, los que no se iban y se perdieron. Y él mismo dijo, porque le preguntaron por qué predican parábolas, para que los que no entiendan, no entiendan. O sea, los que verdaderamente tengan interés, esos me van a seguir. Los hijos de Dios van a seguir al Señor. Y a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedes seguirlo, porque Él es el que nos conoce el corazón de Dios y Él te revela a Dios. Y te revela los planes que Dios tiene para ti. Sin ese Espíritu Santo no tienen posibilidad de nada, hermano. Están muertos. Están muertos. La segunda muerte se les avecina. Créanme. Y si cuando tú te sales del Señor, si el Señor no te deja volver, no vas a volver más. No puedes ir, voy a ir por un tiempo y después, bueno, si me va mal, vuelvo. Si el Señor no te lo permite, no vas a volver más al Señor. Él nos trae, Él maneja esto. Él es el Rey. No es llegar y ya me voy al mundo, le sé un rato, lo paso bien, entre comillas, porque es desastre, y después vuelvo al Señor y me arrepiento y soy salvo. Las winchas, Dios no quiere, tú no te salvas jamás. Te suelta los demonios y eres esclavo de nuevo y nunca más te suelta. Por eso que Pedro advierte, tu estado va a ser peor que el primero. Entonces no vas a poder volver. Eso tengo que decírselo, hermanos, porque tengo que lavarme las manos de ustedes. Y eso se lo he dicho a toda la gente que ha venido a esta iglesia.
No depende de nosotros la salvación, depende del Señor absolutamente. Él llama a quien quiere y desecha a quien quiere. Y Él dice, yo soy soberano. ¿Quién me puede decir a mí? ¿Me puede decir el vaso? ¿Qué hago con él si yo lo fabriqué? ¿Me puede decir el vaso al alfarero cómo tengo que formarlo? ¿Cómo tengo que hacerlo? Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cierto? Pisoteamos al Hijo porque el Señor se sacrificó para perdonarnos nuestros pecados. Entonces, si nosotros seguimos en la misma cuenta, estamos pisoteándolo. Y estamos poniendo inmunda la sangre que nos limpia. La ensuciamos, porque Él nos limpia y la volvemos a ensuciar y otra vez nos tiene que limpiar y nos volvemos a ensuciar y otra vez. Y no puede ser, ¿no? En la cual fuimos santificados y hacemos afrenta al Espíritu Santo. Nosotros hacemos que el Espíritu Santo sea... El Espíritu Santo es lo más sensible que hay. Yo no sé si ustedes conocen el Espíritu Santo, no hay nada más sensible, ni más bueno, ni más amoroso que el Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo afrentamos, lo ofendemos, el Espíritu Santo se duele mucho, mucho más de lo que nosotros nos podemos doler. Y se apaga, se entristece y se apaga. Y se tiene que ir, con el dolor de su corazón se tiene que ir. Porque Él hace todo, hermanos míos. Dios hace todo a través de su Espíritu Santo para cambiarnos, para transformarnos. Somos nosotros los que tironeamos, como dice Pablo en un discurso en Hechos, que nosotros tironeamos. O dice Esteban también, que tironeamos con el Espíritu Santo. Y Él se entristece. Por eso que yo predicaba hace poco tiempo, nosotros debemos ser buenos anfitriones del Señor, del Espíritu Santo. Él debe sentirse cómodo. Entonces, ¿cómo no se siente cómodo? Cuando nosotros pequemos, ir y decirle, Señor, transfórmame. Escúchenme esto, la palabra y el poder de Dios, esas son nuestras armas. Nuestras armas no son carnales, es la palabra y el poder de Dios. El Señor hizo el mundo por la palabra. Dios declaraba y el Espíritu Santo hacía. Hizo el mundo. Ese mismo poder es el que está en nosotros. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros hablamos y el Espíritu Santo actúa con su poder y transforma a las personas. Las resucita y después empieza la obra de transformación. Ese es el mayor milagro. Mayor milagro que haber hecho el mundo. El mayor milagro es la predicación, hermanos míos. Porque pesca huesos secos, podridos, el Señor, y lo convierte en un santo. Ese es el mayor milagro. Y es gracias a la predicación con poder. Esa es nuestra arma. Nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios. ¿Cierto? Eso dice en Efesios. Y lo vamos a leer. Efesios 10. 6:10. 6:10. No sé, 10. Efesios 6. Vamos a Efesios. Efesios 6. Efesios. Quiero leer eso. Dice, 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de... Por favor, díganlo. ¿En el poder de qué? Su fuerza. ¿Qué estoy hablando yo? Esas son nuestras armas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tienen que vivir la palabra de Dios para poder estar firmes. Entonces no me vengan a predicar a mí con la palabra de Dios si no tienen el Espíritu Santo, no tienen el poder de Dios. No me vengan a aconsejar sin el poder de Dios. Yo voy a aceptar un hombre espiritual que me aconseje. Si no, no me vengan a aconsejar. Y no reciban consejos de gente que no tiene el Espíritu Santo. Tengan cuidado, ellos son engañadores y traen división. Cuiden sus corazones, defiendan sus corazones. Aquí dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es un ejército que está en contra de nosotros para destruir esta iglesia, porque vamos a llevar el avivamiento y lo vamos a hacer porque la promesa de Dios se va a cumplir, porque las promesas de Dios se cumplen.
Y que sean con 5, con 10, no importa. El ejército del Señor no necesita más. Es Él el que hace la obra. Él cumple sus promesas. No es el hombre, es Dios. Es Dios mismo. Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, escuchen, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que está en contra de nosotros. No ustedes, si esta cuestión no son las personas. No son ni Juanito, ni Pedrito, no son ellos, ni la Sofía, ni nada de ellos. Es el enemigo, estos demonios están en contra de nosotros, porque se las vamos a dar. Y mientras más ya está llegando el momento, por eso son los desastres y todo lo demás, están preocupadísimos y están todos los satánicos orando en contra de nosotros, para que sepan. Para que ustedes sepan. Porque eso lo reveló el Señor. Entonces, cuídense, porque estamos bajo ataque. Y la única manera es, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única manera de poder entender qué está pasando. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, has estado dudando, Bueno, toma toda la armadura de Dios, toda la verdad del Señor, vive la palabra. Si no estás viviendo la palabra, tienes una grieta en ti que por ahí se va a meter el enemigo y te va a sacar. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, el Evangelio de la paz, o sea, predicando el Evangelio con poder. Eso es calzado los pies, la protección de los pies, es predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Tienes problemas, tienes un punto débil en ti, si no lo estás haciendo. Por ahí se te mete el enemigo y pucha, empezamos a dudar de todo. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Falla la fe de repente te vas para abajo porque no tienes fe. Empiezas a llorar al Señor, Señor, ¿pero por qué? Es falta de fe, hermano mío. Entonces, el escudo de la fe, con la que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos, hermanos. Cuando yo tengo fe, yo no veo las obras de Satanás. Yo miro a mi Señor, porque estoy con Él todos los días. No me interesan las obras de Satanás. Son espejismos. Satanás es experto en crear espejismos. Yo he visto gente tomada por Satanás que no pueden ver la realidad. Tú se las puedes estar mostrando y no la ven. Si no, pregúntenle a las mujeres que tienen anorexia y díganle que está flaca. Pregúntenle. Díganle que está flaca. No. Te muestran los rollos y es puro pellejo. Ese es Satanás. Y así como te puede mostrarla a ella y engañarlas de esa manera, te puede mostrar a ti muchas cosas que crees ver y que no son ciertas. ¿Cuál es la única manera de tener certeza que el enemigo no me engaña y que no me va a hacer ver esos espejismos? Es con el Espíritu Santo y con toda la armadura, viviendo la palabra de Dios. Porque eso, y con la fe de Cristo, porque eso dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo. Esa es la fe que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la única manera que tú puedes estar seguro que no te van a engañar. Y tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra. ¿Se dan cuenta? Si tú no tienes el Espíritu Santo, esta palabra no es espada, que penetra hasta los tuétanos, como dice. No es espada. Y por eso no dan fruto, hermanos míos. Porque el poder no se manifiesta. Y entonces tu palabra no es espada. Cuando tú hablas tu palabra y la gente se conmueve y después tú oras y caen y salen los demonios y todo, entonces estás hablando con poder de Dios. Entonces esta palabra se vuelve espada, porque tienes el Espíritu Santo y la manifestación de Él. Es clara y no podemos engañar a nadie si no la tenemos, a nadie. Después dice, para terminar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Se dan cuenta? Si no tienen el Espíritu, miren, ¿qué tenemos que orar? Los que están diciendo, ayunar, vamos a orar, horas. Miren lo que dice aquí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Sí, hay que orar mucho.
en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Sin el Espíritu Santo somos nada. Sin Dios somos nada. Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Yo no sé qué más decirle para convencerlo. La urgencia que ustedes busquen en el Espíritu Santo, más que buscar a Juan Manuel, estar orando. Oren, sí, hagan ayuno y oración. Primero, hermanos míos, y por favor entiendan esto, para tener el poder del Espíritu Santo para que los transforme y sean de verdad. Ese debe ser el ayuno y oración. Después oren por la iglesia. Porque si no tienen el Espíritu para orar, sus oraciones no son ni siquiera escuchadas. Oren por el Espíritu Santo primero. Primero hay que empezar por uno. Para que mi oración tenga poder, tengo que orar, como dice aquí, y suplicar en el Espíritu. Está con mayúscula, no es mi Espíritu, es el Espíritu Santo. Y entonces seremos escuchados. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros podemos pedir por la iglesia, por todos los santos, por los que están yendo, los que no se van, por todos ellos. ¿Me entiende? Sin esto, sin el Espíritu Santo, aquí dice claramente, primero en el Espíritu, lo leí en otra palabra, en el Espíritu. O sea, por favor, entiendan. Lo que pasa es que nosotros, hermanos míos, en este tiempo, las iglesias se han olvidado del Espíritu Santo. Y nosotros, como vemos prédicas por allá, prédicas por acá, y creemos que la cosa no es tan urgente. ¿No? ¿Para qué tanto el Espíritu Santo? Vean la historia, hermanos míos, vean la historia. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son esos que hicieron un avivamiento, que cambiaron una ciudad, que impactaron la sociedad donde vivían. Eso es. Y eso solamente se logra como los apóstoles, con el mismo don de ellos, sanando enfermos, echando fuera demonios, convirtiendo a la gente de a poco, personal o por miles. Eso lo hace el Señor y eso lo elige el Señor como lo hace. Así que, hermanos míos, esto es. No es menos que esto. Y vamos a tener una iglesia fortalecida. Y los que no busquen el Espíritu Santo, lo lamento, pero se van a ir. Tarde o temprano los van a sacar. Porque así ha sido siempre en esta iglesia. Siempre ha sido así. Siempre ha sido igual. Así que busquen el Espíritu Santo para que sean parte de este ejército. Y analicen los que están trayendo división. Véanlo como están espiritualmente. Que les muestren el poder primero. Sin el poder no somos cristianos. Sin el Espíritu Santo no somos cristianos. Y eso es una verdad y es la palabra con poder. Si no, no sirve. Un pastor sin poder del Espíritu Santo, mejor que se vaya para la casa. Es la palabra y el poder de Dios. No existe otra arma en contra de Satanás. Es el Espíritu Santo. No es con arma ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es la única manera que vencemos a Satanás. No hay otra manera. No hay estrategia humana ni nada que pueda compensar o reemplazar al poder del Espíritu Santo. Los hombres en su idolatría han querido reemplazarlo con estrategias humanas. Créanme, no se salvan. Van a llenar su iglesia, sí, van a haber 3.000, 4.000 personas, pero todas esas personas, sin el poder de Dios, sin el pase libre al reino de Dios, que es el Espíritu Santo, se van a ir al infierno. Porque así dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y les vuelvo a repetir, estudien un poco para atrás la historia de los evangélicos. Por favor, estudien los grandes hombres de Dios. Spurgeon, John Wesley, por nombrar dos nomás, que fueron grandes y que son la cabeza, hicieron las denominaciones más grandes que hay, como la bautista Spurgeon. Predicaba, por favor, léanlo. Predicaba el poder de Dios, la santificación. Y los bautistas hoy día niegan el poder de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos que saben qué pasa?
que cuando se arman denominaciones, después todos aman la denominación y no al hombre que creó esa denominación, porque no lo siguen, si ni siquiera lo leen los bautistas. Porque si lo leyeran no estarían predicando lo que están predicando. Que el Espíritu Santo no existe, que no puede ahora, que solo fue para el tiempo mesiánico. John Wesley también, el creador de los metodistas. Milagros, Señor. Él estaba en la calle, escúcheme hermano, y estaba la gente subida arriba de los árboles para escucharlo. Él predicaba en la calle, no en la iglesia, porque la iglesia lo echaron. Lo persiguieron por todas partes porque él predicaba la verdad. Y le decía a la gente de los árboles, bájense los árboles, pues cuando yo empiece a orar se van a caer, porque viene la unción del Señor. Y algunos porfeados no le hacían caso y bueno, tenía que sanar del porrazo que se pegaban de arriba del árbol. Ese era John Wesley. En los metodistas, y hoy día los metodistas, bueno, una iglesia, pero ¿a dónde está el poder de ese hombre en esa iglesia? Por eso que no hay que hacer denominaciones, porque lo único que traen es división. Hay que ver y seguir a Jesucristo y hacer lo que Él hizo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo. Él es el que trajo vida, es el autor de la vida. Él es el que da vida a través de su Espíritu Santo. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven, Señor, ven con tu Espíritu Santo, ven. Ven, derrama tu gloria sobre este lugar. Y saca toda soberbia que se ha levantado en contra tuya, contra tu Espíritu Santo. Ven, Señor, derrama tu gloria, Señor. Haz una obra en cada persona, Señor. Señor, por favor, te suplico, háblales, transfórmalos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu respaldo, Señor, a esta palabra que es tuya. Este es un respaldo, hermano mío, que ustedes caigan de rodillas cuando yo empiezo a orar, es un respaldo a la palabra de Dios, no a mí, a la palabra del Señor que acabo de declarar. Señor, bendice este momento con tu presencia. La palabra dice que en la presencia de Jesucristo toda rodilla se doblará. Eso que está pasando en ustedes es la presencia clara de Jesucristo y de su Espíritu Santo, que va a hacer la obra en ustedes. Dejen que el Señor los transforme. Sométanse a este Señor maravilloso que es Jesucristo. Saca toda soberbia, Señor, de este lugar. Todo lo que se opone a ti. Toda mentira que fue puesta en tus hijos, Señor, sácala. Todo lo que nos debe, Señor, fuera, en el nombre de Jesucristo. Solamente tú, Señor, bendiciendo y sanando a tu pueblo. Señor, todo lo que está todavía impidiendo, toda mentira que está impidiendo que tu Espíritu Santo funcione en cada uno de los que están aquí, Señor. Que se pueda manifestar tu Jesucristo en ellos. Señor, saca esa resistencia en contra tuya. Saca toda resistencia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, toda resistencia en contra del Espíritu Santo, toda atadura del mundo, Señor, la sacamos ahora. Todo espíritu del mundo, fuera, en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, con más poder. Somete, Señor, a todo espíritu inmundo que está en este lugar y sácalo de aquí. Sácalo de aquí, Señor. Ven a poner paz y gozo en el corazón, porque eso es el reino de Dios. Es paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Señor, saca todo lo que no es de Dios. Vamos, fuera, fuera. Y pon gozo en tu pueblo, Señor. Que podamos verte a ti, Señor, y no lo que está pasando, no las olas, Señor. Veamos, pongamos los ojos en el Señor. Veamos lo que Dios está haciendo, no lo que no está haciendo. En el nombre de Jesucristo, Señor, que podamos estar felices, Señor, contentos, porque tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estás con nosotros, Señor. Qué mayor honor, qué mayor gozo es poder estar en su presencia y poder ser limpiado por su sangre una y otra vez. Una y otra vez. Señor, ven con mayor poder, más de ti, Señor. Saca todo lo que está impidiendo tu obra, Señor, en esta iglesia. Todo lo que impide el avivamiento que tú planeaste para tu pequeña manada, Señor, que es tu iglesia. Bendito eres, Señor.